queridos ingenieros, un abrazo fraternal y un saludo especial de parte de mi amada institución universitaria Envigado, de mi especial familia y de este provocador del conocimiento. Que nos vaya maravillosamente en esta jornada, que quienes hagamos protesta en el día de hoy tengamos todos los cuidados extremos. Es muy importante ese cuidado. Es una necesidad que nos cuidemos. En este momento, quienes hablan, pues tengo un primo en situaciones ya extremas y tengo una prima pregando entrar con dificultades también extremas. Extrememos todas las medidas de seguridad. Si la palabra bioseguridad todavía significativa, utilicémosla. Evitemos el transporte masivo, evitemos el metro congestionado, los buses y sobre todo hoy tengamos mucho cuidado que pueden haber congestiones en muchos escenarios y es un momento muy especial para que nos cuidemos. Sabe que nuestras familias nos necesitan, el conocimiento nos necesita y de paso la sociedad y la patria están pendientes de todos nuestros accionarios. Les comparto y voy realimentando una parte muy importante donde hemos estado trabajando. Nos hemos dedicado todos estos días a profundizar en el tema de... Un segundito que me pasó acá, un segundito, por favor. Un segundo, ¿qué me está pasando acá? ¿Qué pasó aquí? Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció mismo? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien, hermano. Qué bueno. Es importante que amanezcamos bien, pero un segundito que tengo un documento por aquí extraviado. Listo, lo voy por acá. Listo, ahora sí. Ese mismo documento en pantalla, ¿cierto? Sí, vemos mi documento en pantalla en este momento, muchachos, ingenieros. Sí, profe, sí. Sí, Muy profe. Sí, sí. bien. Entonces, vamos alimentando con mucho optimismo, mucha confianza, mucha alegría en esta diversión del conocimiento. Venimos trabajando un tema esencial, que es precisamente un tema donde todos estamos inmersos, que son las palabras trabajo, energía, calor, potencia, termodinámica, iguales principios para las máquinas, para los motores y para los seres vivos. Fundamental recordar, voy a hacer un resumencito de las expresiones más importantes para trabajar y tener presentes en el espacio de una pequeña alimentación y luego nos dedicamos exclusivamente a hablar de energía eléctrica y a realizar algunos problemas importantes. Ahí coloqué una serie de problemas, no sé si 42.000, no sé, sé que hay una cantidad buena. Entonces voy primero que todo a organizar con el patrocinio de ustedes. Vamos a empezar a desarrollar, a juntarlas. Vamos a juntar todas estas expresiones y vamos a practicarlas. Entonces, vamos bajando donde vamos encontrando elementos fundamentales. Aquí ya por ejemplo encontramos otra expresión muy útil, que es precisamente, vamos a encontrarlas acá. Nos encontramos que el trabajo en general es fuerza por desplazamiento en la dirección del movimiento. Es un concepto básico. Luego vimos el concepto de energía, que es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo y que entre las energías
pues habían algunas muy representativas, como era por ejemplo el caso de energía cinética, que dependía fundamentalmente de la palabra posición. Aquí estoy juntando las expresiones más útiles. Voy a bajar. Vamos a buscarles un espaciocito y ya lo demás lo complementamos. Puede ser este espaciocito. Listos. Damos la bienvenida a otro compañero. Listo. Entonces, pues me devuelvo acá un poco. Les decíamos que trabajo, energía, potencia, calor, todas son unidades de tipo escalar, todas. O sea, solamente interesa un número, una magnitud. Uno no paga servicios públicos diciendo en ventanilla, vengo a pagar 732 kilovatios hora con un ángulo de 30 grados. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque son cantidades escalares. Solamente nos interesan unos números. Ya la fuerza y el desplazamiento sí son vectores. Pero por ser producto escalar, se ve de la definición. Magnitud del primero por magnitud del segundo por el coseno del ángulo que se formando. O sea, interesa, la única componente que hace trabajo es la componente horizontal. La componente vertical no hace trabajo. Ya dijimos que el coseno 90 es cero. Entonces esa la descartamos. Tipos de energía potencial hay muchos. Ya les decía, uno muy sencillo es la alimentación, fundamental. Energía potencial química, la transformación de el desayuno con bastante energía y buenas calorías que vamos a permitir disfrutar de esta charla. Una pila es energía química que potencialmente se nos va convirtiendo en electricidad. Energía gravitatoria, que es la que depende de la altura y de tener masa. Y la energía de los resortes, que es energía elástica, también es potencial. O sea, si yo comprimo el resorte, potencialmente tengo ahí al soltarlo, se libera una gran cantidad de energía que se puede convertir, por ejemplo, en energía cinética. Vimos además que habían 4 características fundamentales de la energía. ¿Cuáles son? Son conservación, transformación, transferencia y degradación. La última condición nos llevó a hablar del término que precisamente mucha parte de la energía se pierde como calor o como ruido. Puede ser ruido mecánico, puede ser ruido electromagnético o simplemente calor, que es el desgaste de una superficie rozando permanentemente con otra, como las llantas de los vehículos. Esta energía normalmente se pierde y no se recupera. A raíz de eso, vimos que había una ley fundamental en la naturaleza, que es la medida del desorden, que es precisamente la entropía. La entropía surge por la necesidad de medir el desorden. Y les compartí un video muy importante, y ojalá que todos lo hayan visto, donde hablamos de la segunda ley de la termodinámica, extendemos la palabra entropía y miramos que dentro del desorden hay orden. Entonces colocamos ahí el caso del metrónomo, el caso de la resonancia de los péndulos, resonancia de los puentes, y se aplicó a un caso práctico, a un puente construido, tuvo que cerrarlo varios años precisamente por un fenómeno de resonancia, un fenómeno en el cual la media marcha, la frecuencia de los seres humanos, que es del orden de los 2 Hz, fue capaz de empezar a coger un puente gigantesco y comenzar a balancear. Ese ejercicio pues ya lo había hecho Napoleón desde hace mucho tiempo. Napoleón también ordenaba romper filas cuando se llegaba a un puente colgante, porque el puente comenzaba a oscilar y en algún momento ocurrió precisamente que debido a que entró en resonancia, el puente se cayó. Igual has visto el famoso puente de Tacoma, pues un video sensacional y espeluznante de la época, en el cual el viento comienza a acariciar el puente y los carros se van todos al mar. Hay un accidente de grandes proporciones como consecuencia de coger la frecuencia natural de otro sistema. Dentro de otro concepto era la energía mecánica, que era la suma de energía cinética y energía potencial. Para colocar acá por ganar tiempo, energía mecánica es igual a la suma de energía cinética con energía potencial.
Listos. La energía mecánica obviamente también se conserva. Obligatoriamente va a haber un proceso de transformación y algunas pérdidas, dependiendo, por ejemplo, si hay choques, les decía ahorita, si hay ruidos. Entonces, esos son pérdidas que tiene un sistema. Definimos luego la palabra potencia eléctrica y antes de estar en potencia, recordamos que la palabra potencia es el concepto de cuánta energía se consume con respecto al tiempo. ¿Qué trabajo se desarrolla con respecto al tiempo? Entonces aprendimos los famosos caballos, el caballo de vapor y el caballo de fuerza. El HP o horsepower, caballo de fuerza, significa cuál es la potencia que puede hacer un caballo cuando es capaz de echarse al hombro 76 kilogramos, recorrer 1 metro y hacerlo en 1 segundo. Como es fuerza por desplazamiento, entonces tenemos que la fuerza es, por ejemplo, masa por gravedad por distancia, y eso técnicamente se llama 76 kilogramos por segundo, que equivale a 746 vatios. Ese concepto es muy básico para carros, para bombas. Siempre compramos bombas de acuerdo a los caballos. Y ahí precisamente empieza el costo de este tipo de accesorios o este tipo de dispositivos. Los franceses les gustaba mucho mejor el caballo de vapor y entonces tenían un táparo, un caballo que podía recorrer 75, con 75 kilogramos al hombro, recorrer 1 metro y hacerlo en 1 segundo. De ahí salió el 75 kilogramos por segundo como concepto del caballo de vapor, que traducido a batiaje son 736 vatios. Eso es fundamental. ¿Qué más recordamos? Que si una fuerza es conservativa, que las fuerzas conservativas tienen una característica especial. Se puede expresar como menos el gradiente de una función potencial. Ese concepto es muy importante. Decía, por ejemplo, la fuerza eléctrica tiene asociado una energía potencial eléctrica. Entonces, se le puede sacar el gradiente y esa fuerza es conservativa. La gravitación tiene una energía potencial, por ejemplo, masa por gravedad, por altura. Al sacarle el gradiente a eso nos queda una fuerza, porque es que toda fuerza es exactamente menos el gradiente de una función potencial. Entonces, si yo tengo una fuerza, pero no tengo una energía potencial asociada, decimos que esa fuerza no es conservativa y va a ser disipativa, va a hacer que perdamos energía. El caso más representativo es precisamente la fuerza de fricción. Es una fuerza que se caracteriza precisamente por producir pérdida de energía, pero es fundamental. ¿Qué sería de nosotros para caminar si no hubiera fricción? No habría forma. ¿Cómo se desplazaría un carro si no hubiera fricción? Podría moverse perfectamente en superficies planas, pero ¿quién lo frena? Es una pendiente que haríamos. Entonces mire que es importante. ¿El parapentismo de qué depende? De que haya fuerzas de fricción. El señor que se lanza en un paracaídas, ¿de qué depende? Depende de la fuerza de fricción. O sea que la fricción es fundamental. Solo que debemos evitarla, por ejemplo, en motores, en muchas piezas. Recordemos tener un carro en primera, que es donde hay máximo rozamiento, es recalentar un carro. Esto hay que evitarlo, pero es muy útil. Entonces, ahí en pantalla tenemos en amarillo una notica que dice la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial. Esa es la caracterización de las fuerzas conservativas. Y aprendimos también de que cuando hay un cambio de energía potencial o hay un cambio de energía cinética, eso se debe al trabajo desarrollado por una fuerza. Ese trabajo desarrollado por una fuerza equivale exactamente al cambio en la energía cinética o al cambio de energía potencial. Por eso se habla del teorema de la energía. Si yo voy a 100 por hora y quiero pasar a 60, debo aplicar una fuerza. Dice que hay una fuerza retardatriz que me vaya mermando. Pero si estoy en 100 y quiero llegar a 180, debo aplicar una aceleración positiva. Eso nos daría entonces una fuerza por el desplazamiento que hizo en determinado tiempo. Ese valor de fuerza por distancia debe ser exactamente igual al cambio de energía cinética. O sea, 1 medio de la masa por velocidad al cuadrado final menos 1 medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado inicial da exactamente fuerza por desplazamiento.
o exactamente el trabajo realizado. Ese teorema es muy importante y es muy útil. Y paralelo con esto, recordamos precisamente que el calor es simplemente una forma de energía, exclusivamente. Y el señor Joule, un gomoso por la ciencia, encontró que había una equivalencia fundamental para la termodinámica y para nosotros, que es precisamente que un julio equivale a 0.24 calorías, que es un término, un parámetro que nos va a permitir ir diciendo, por decir algo, cuántas calorías se producen ciertos gramos de aguacate o ciertos gramos de mandarina. O sea, siempre habrán unos detalles que son fundamentales para que la civilización y la vida puedan continuar. O sea, todo eso, o sea, somos seres termodinámicos, somos seres vivos y la termodinámica regula muchos de los fenómenos con que nosotros trabajamos. Volvemos a recordar algo importante, es precisamente el concepto de energía eléctrica. Entonces vamos a hablar un poquitico de energía eléctrica. Le voy a pedir el favor a algunos ingenieros que nos quieran colaborar leyendo este parrafito que dice acá arriba. En los entretenidos mundos social y empresarial, un voluntario o voluntaria que nos hable de esto. Vamos a comenzar a hablar de energía eléctrica y su costo, porque esto es un factor de carácter social. Una de las grandes inversiones, costos fijos que tienen nuestras familias y empresas cada mes son los servicios públicos. Eso no es gratuito. Entonces, usted tiene un sueldo, no importa lo que se gane, ya tiene una culebra empezando el mes. Los servicios públicos domiciliarios. Debemos pagar el agua, debemos pagar la energía eléctrica, debemos pagar el gas, debemos pagar los servicios. Primero todo se le pagaba a una sola empresa, ahorita posiblemente se le pague a varias. Y con el tiempo seguirá ocurriendo cada vez más que nos vamos abriendo más y cada empresa se especializa. Empresas públicas, por ejemplo, separó la empresa de gas, separó la empresa de electricidad, separó la empresa de telefonía, con el fin de que cada unidad productiva fuera capaz de sostenerse a sí misma. Y al mismo tiempo ver que si alguna no servía había que venderla o desaparecerla. Ahí pasó el caso precisamente de las telecomunicaciones, con críticas y todo, que prácticamente se prescindió de ella. Ahora sí, ¿quién nos lee el parrafito? En los entretenidos mundos social y empresarial, un voluntario o voluntaria que nos quiera apoyar con su... Profe, yo le hago... Muchas gracias, amigo. Hágale. ¿Sí me escuchaban bien? Perfectamente bien. Listo. En los entretenidos mundos social, lo empresarial, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios cobran las tarifas legalmente establecidas por los entes reguladores. Se tiene la estratificación de la sociedad y de los planes de desarrollo territorial apuntan a condicionar o a regular la ubicación de estas empresas, como es el caso de las industrias, hoteles, almacenamiento, y de esa manera ordenar el crecimiento y el mantenimiento de las ciudades. Las empresas encargadas de la distribución y mantenimiento de las redes eléctricas cobran la energía eléctrica a sus usuarios de acuerdo al costo en el mercado del kilovatio por hora. Esta unidad se deriva de P igual a E sobre T. Potencia igual a energía sobre tiempo y ahí esperamos energía. Muchas gracias, amigo. Energía es igual a potencia por tiempo. La potencia se mide en kilovatios y el tiempo se mide en horas para cobros de servicios públicos. Entonces, lo que nos cobran cada mes es kilovatio hora. Ya les decía en la charla anterior, en las condiciones normales de un país se reconoce que una familia puede vivir con 165 kilovatios hora al mes y puede vivir con 15 metros cúbicos de agua en condiciones un poquitico extremas. Los normales, digamos que unos 20 es como porcentaje más decente. ¿Eso de qué depende? Bueno, depende de muchas condiciones. Hay un mercado en el cual están las bolsas de energía y las bolsas de energía se venden como acciones. Entonces yo vendo, unas veces cuando tengo acciones gano, otras veces pierdo. La idea es que me sostenga y es más las veces que gano que las que pierdo. Las aguas eh, de los ríos hay que estarlas cuidando. Ahorita estamos en un ambiente mundial de concientización, de no echarle los desechos orgánicos a los ríos. Esos procesos que son muy costosos, muy lentos, ya muchos años. La idea es recoger todas las cloacas de las ciudades
llevarlas a una laguna de oxidación, trabajar con ellas y procesarlas. Todos son procesos muy costosos. Ya Medellín tiene la planta de San Fernando purificadora, tiene la planta en Bello purificadora, pero aún así todavía nos falta. Estamos en un proceso. Siempre me van a cobrar eso. Si yo consumo más de lo que me permite la ley, entonces me cobra como si fuera de estrato 4. Y eso es bueno, porque estimula que la gente sea consciente de que no podemos malgastar el agua y la energía. El agua es un bien vital, cada vez más escaso, fundamental, vital para la vida. Los niños son protegidos con el derecho al agua. Eso es fundamental. Una demanda muy interesante en la vereda de la Vete de Copacabana, cerquita Bello, en el cual una acción comunal le cortó los servicios a un señor de la vereda por no pago. Y después de muchas demandas por tener niños, demandó y la corte le reconoció el derecho. Precisamente por tener niños o ancianos hay un derecho especial, ya eso será, cómo se pagará con el tiempo serán otras cosas, pero ese derecho había que mantenerse como fuera y se le sostuvo. También les hablaba de otro detalle importante, dice, en el mundo de la electrónica o la electricidad, la potencia eléctrica es un referente muy importante porque nos permite evaluar sistemáticamente el valor comercial de tener encendidos ciertos dispositivos actualmente activados y cada vez más con inteligencia artificial, con Internet de las cosas, etc. Estamos en un mundo cada vez más lleno de tecnología. Entonces, por eso conviene acá recordar que en el mundo de la electricidad se manejan varios términos, que son los amperios, siquiera por saber a nivel de corriente, los voltios a nivel de potencial y la potencia que se mide en vatios. Entonces, voy a separar un poquitico esto acá. Listo. Existe la famosa ley de Ohm, que habían desde bachillerato, donde nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Primer triangulito. Se simplemente tapa. ¿Qué es corriente? Entonces será voltaje sobre resistencia. ¿Qué es resistencia? Voltaje sobre corriente. ¿Qué es voltaje? Y por R. Entonces este triangulito se llama el triangulito de la ley de Ohm. Y el segundo triangulito se llama el triangulito de la potencia. ¿Qué es potencia? Voltaje por corriente. ¿Qué es corriente? Potencia sobre voltaje. ¿Qué es voltaje? Potencia sobre corriente. Entonces están las unidades derivadas de cada uno. Eso es muy importante saberlo. Yo digo que es esencial. Porque ustedes en sus casas tienen planchas, tienen secadores, tienen licuadora, algunos tienen laundries muy avanzados con secadora, lavadora, etcétera. Entonces es muy importante que usted sepa mínimamente que no debe prender, por ejemplo, el laundry todos los días, usted no debe lavar todos los días, eso es muy costoso para una familia. Son sistemas que pueden gastarse perfectamente 3 kilovatios por hora. Si usted lo hace todos los días, ya tiene siquiera 2 horitas, sería 60 kilovatios hora mensuales. Si tiene secadora alrededor, póngale siquiera otra hora, eso se vuelve costosísimo solamente en un laundry. Es la parte de la zona de lavado de ropas y organización. Es muy costoso. Cada vez pues será más costoso porque eso juega en la bolsa y obviamente que si hay familias que pueden pagar mucho, también hay muchas familias que pueden pagar poco. Por eso la palabra estratificación. Hubo que crear los estratos a nivel mundial, incluso pues siempre han existido. Solo pues que ahorita estamos por ley, pero era obvio que Roma tenía sus grandes aristócratas, como también tenía una clase trabajadora que es muy abundante, digamos que la que sostiene la pirámide social. Entonces es muy importante saber eso. El kilovatio hora es lo que me van a cobrar a mí en la cuenta de servicios públicos. Fundamental saber eso. No malgastemos. Hay fogones muy buenos, hoy en día hay fogones que prácticamente estaban por demandas y no sienten nada encima, que así que se apagan aunque estén prendidos. Entonces tengamos esos cuidados extremos. Damos la bienvenida a más compañeros. Pequeño ejercicio. Dice acá, una resistencia de 1000 vatios está conectada directamente a una fuente de 50 voltios. ¿Qué corriente circula por ella? ¿Cuál es la potencia eléctrica desarrollada? ¿Y qué energía se disipa en 8 horas? Entonces comenzamos a mirar lo básico. ¿Qué dice la ley de Ohm? Sencillo, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. 50 voltios, 1000 ohmios. Los ohmios son resistencia.
Esa operación en calculadora da 50 miliamperios. ¿Qué tiene de importante ese dato? Bueno, que sepan que la energía eléctrica, por ser tan familiar, es maravillosa, nos ha elevado la calidad de vida, pero, ojo, también nos puede matar. Cuando llegamos a 5 miliamperios, mire, miliamperios, no amperios, con amperios estamos muertos hace rato y con cambio de color y quemados. Cuando hablamos de 5 miliamperios, para los que son nuevos en el tema, estamos hablando de pros y cosquillas de organismo. 10 miliamperios elevan el estímulo de las cosquillas. Pero cuando yo llegando a 30 miliamperios, yo cojo un alambre o algo eléctrico y lo acaso de puñar, pero soy incapaz de abrir la mano. A través de 30 miliamperios se van perdiendo las reacciones galvánicas y aparecen otras. ¿Qué aparece? Por ejemplo, el corazón comienza a tener dificultades y si va llegando a los 100 miliamperios, puede experimentar una fibrilosis ventricular y perder el sentido, lo cual exige aplicar una plancha inmediatamente, las planchas que ya son comunes en muchos centros comerciales, y revivimos al paciente a través de un choque eléctrico. Entonces ya esto es social. La electricidad nos mata, pero también la electricidad nos puede salvar. Y en efecto, esos programas que damos de emergencias están fundamentados en hechos reales, donde es fundamental que un paciente va a ser revivido a través de una plancha. O sea, todos esos desfibriladores son fundamentales para que la vida pueda continuar sin ningún problema. Entonces es algo para tener siempre presente, para tener siempre en cuenta y seguir avanzando. Ahora, ¿qué es potencia? Simplemente voltaje por corriente. Eran 50 voltios y nos dio 0.05 amperios, que era 50 miliamperios. Esa multiplicación de voltios por amperio o de amperios por voltio nos da vatios. Entonces este equipo, entre comillas, literalmente casi no gastó, se gastó apenas 2.5 vatios. ¿Qué energía consume? Entonces, ojo, la energía es potencia por tiempo. La potencia vimos que era 2.5 vatios y el tiempo 8 horas. Esa operación me colaboran. Así. Aquí escribí la palabra, los 2.5 vatios, para pasarlos a kilovatios, dividimos simplemente por 1000. Recuerde que el cobro de empresas públicas es kilovatio hora, no amperio hora, no, kilovatio hora. Esa multiplicación daría 0.025 kilovatios hora. O sea, entre comillas, ese proceso literalmente no gasta energía. Literalmente no gasta energía. Hagamos el ejercicio 2. Y el ejercicio 2 ya es un poquito más fuerte. Entonces dice, la plancha de mi voluptuosa vecina es de 1500 vatios. Esas son las planchas normales, de 1500 y 1800. Y se conecta a una fuente, o, bueno, realmente una fuente eléctrica, voy a poner acá. Una fuente eléctrica o toma de 120 voltios. Entonces nos preguntan valor corriente, resistencia y sobre todo potencia. Entonces de nuevo, no hay sino una ley del mundo eléctrico, pues tan sencilla. Corriente es como el chorro de agua que va por dentro de una manguera. Eso es corriente, es el chorro de electrones con respecto al tiempo. Es la cantidad de partículas cargadas que va pasando por un conductor en el tiempo. Lo más sencillo de pasar son los electrones, que son flacos, delgados, veloces. Es improbable que pues, tampoco yo puedo tener un chorro de protones, pero muy común, que muchas veces tengo esos electrolitos, como por ejemplo el agua, le cae por ejemplo un ácido, o se orina en el agua, esa agua se vuelve conductora, ojo, hay que tener cuidado, ya cambiaron las condiciones, porque no lo van a hacer en una piscina. Entonces, la ley de Ohm dice, corriente es potencia sobre voltaje, potencia 1500 vatios, 120 voltios, ustedes tienen las máquinas ahí y me colaboran. 1500 dividido 120, yo puse ahí 12.5, ustedes me colaboran por favor, si es correcto. 1500 dividido 12.5 dividido por 12,
Haga un segundito de la operación y ya paso. Un segundito. Bueno. Profe, a mí me da lo mismo. Listo, entonces, excuse me. ¿Alguien me confirmó esa operación? 1500 dividido por 120, ¿cuánto les da? 12.5, profe. Sí, pues listo. Profe, está 12.5. bien, Excelente, muy 12.5. bien. Ahora, resistencia es voltios sobre corriente. Entonces me colaboran también ahí. Ya le hicieron también, aquí le pongo esto acá para subrayarlo, para que quede más notorio ese decimal. Listo. Esa operación da, usted tiene las máquinas, 9.6. Sí, profe. 9.6 ohmios. Excelente, muy bien. Entonces ahora sí, ¿qué es energía? Recuerde, ustedes en sus casas utilícenlo. Cojan la licuadora, cojan el computador, lo que usted quiera calcular, la bombilla, y mire, ¿cuántos vatios tiene? Lo que tenga de vatios lo divide por 1000. ¿Para qué? Para que le queden kilovatio. Y lo que le dé lo multiplica por las horas que está prendido el televisor o otra cosa. Los televisores realmente no gastan. Las neveras modernas gastan muy poquito. Y si es inteligente, gasta mucho menos porque va a trabajar por demanda. Recuerde que hoy en día estamos ya Colombia, no digo las empresas acá porque pues, me cobran comercial, pero tenemos empresas en Colombia que han hecho pactos con los coreanos y trabajan neveras ya con inteligencia artificial. O sea que si usted mete 10 kilos de carne, hay un consumo de energía, por decir algo de 700. Pero si apenas hay 1 kilo, entonces consume apenas 300. Eso es muy importante, porque nos ahorra mucho, mucho material. De hecho, como anécdota, en las montañas de Colombia yo tenía una nevera pues convencional y pues la rica se mantiene solo en semana. Y ese solo aspecto me gastaba miles de pesos al mes. O sea, yo sé que pagaba por decir, por la mera nevera, por decir algo, por dar una cifra, pongamos 120.000. Con el cabo del tiempo se me ocurrió cambiarla por una nevera inteligente. Y le cuento que con ese cambio, la nevera pasó de gastarse, pongamos 100.000 pesos, a gastarse para 12.000. ¿Por qué? Porque trabaja por demanda, eso es muy importante. La nevera convencional trabaja todo el tiempo gastaba lo mismo. Entonces ahorita es muy importante este tipo de tecnología. Entonces, 1500 vatios dividido por 1000, y entonces me queda en 1.5 kilovatios. Y una hora, pues es la hora normal. Entonces ya multiplicamos y nos da 18 kilovatios hora. ¿Para qué sirve eso? Eso es lo que te va a decir el contador de energía. Entonces ya arriba está el contador y el contador dice 30 kilovatios hora, 100 kilovatios hora. Si vamos en 100, en 200, estamos en problemas. Ya empieza a tenemos una parte básica, los estatus 1, 2 y 3. Y a partir del límite de la restricción, que normalmente es 165, ya se vuelve suntuoso. Fíjate que los estratos 4, 5 y 6 pagan el 4, paga el valor real, 5 y 6, 20% más. Eso es muy injusto, porque de alguna manera, pues, los que de alguna manera vivimos en estratos superiores no necesariamente somos millonarios, somos trabajadores con una mejor calidad de vida, pero igual es muy duro, es un porcentaje muy alto. Nunca había forma de tumbar esa ley, ahí se trabaja con eso. Listos, entonces, leo ese pedacito porque ya el tiempo se me acabó en ese pedazo. Dice, las leyes de algunas regiones pueden limitar el consumo máximo de una residencia, con la finalidad de evitar malgastar recursos vitales como son el agua y la energía eléctrica. Pasar de los límites establecidos implica un cobro alto por la cantidad excedida. En verano intenso, las restricciones son muy exigentes. Eso es muy importante que ocurra.
Decía que cuando estamos, a veces que tenemos un fenómeno del niño, cuando el niño se alborota, las represas empiezan del 90, van al 70, 40, 30, 20, y cuando están muy por debajo, casi hemos dicho, casi es que no producen, porque sería riesgoso para las turbinas que empezarían a tragar arena, entonces no, es ahí donde empiezan las restricciones, el llamado a la población civil para que todos colaboremos. No es fácil, es una situación difícil para un país, para toda una región, las grandes sequías, como consecuencia del cambio climático, el desorden del hombre, la tala de árboles, no proteger los ríos. Yo soy sembrador no solamente de sueños, sino de árboles. Me mantengo cada fin de semana que puedo, estoy sembrando árboles alrededor de las orillas, tratando de que el agua sea mejor. Y últimamente siembro mucho vetiver, tratando de que las montañas se estabilicen. Hacemos un descanso de 4 minuticos y volvemos exclusivamente a hacer ejercicio. Aquí tengo la tanda. Vamos a ver cuántos estamos conectados en este momento. 11. Siempre seguimos teniendo compañeros que desaparecen. Ignoro la razón. Solo sé que hay un compañero que pasó para la noche. Hay dos que se han comunicado que están en las montañas de Colombia. De los demás, no sé. De todas maneras, muchas gracias por acompañarme. Y en 4 minuticos volvemos otra vez. Muchas bendiciones, muchachos.